Acostumbrado a hacer lo que se le diera la gana, a decir lo que quería, tanto en los noticieros de televisión, en los programas de radio o en las columnas o artículos que escribía. El famoso teacher, Joaquín López Dóriga, uno de los periodistas, comunicadores más reconocidos de nuestro país, es uno también de los artífices más importantes de la oposición periodística de la Cuarta Transformación y del licenciado López Obrador. Pero ojo, este hombre que desde hace muchos años ha estado en el ojo del huracán y ha tenido problemas no solamente con gobernadores o con presidentes de la República, sino también con gente importante del medio empresarial. Joaquín López Dóriga, que para muchos lo tachan como uno de los chayoteros más importantes de nuestro país. ¿Usted qué opina? Porque se le descubren cada día más situaciones que pues los señalan directamente como chayoteros, corruptos, vendidos, y que la credibilidad que supuestamente tenían se vino por los suelos, porque en gobiernos anteriores, por supuesto, todo lo que decían era porque venía directamente de Presidencia de la República o de otras dependencias, porque había negocios de publicidad, porque había empresas que estaban patrocinadas por los gobiernos y que, por supuesto, estos señores se hicieron de unas fortunas impresionantes, vivían como reyes o siguen viviendo como reyes, y ahora que llega la 4T, pues se ve a leguas que les caló, y por eso esa animadversión, ese sentimiento negativo en contra precisamente del presidente y de todos esos cambios que se hicieron cuando entra este gobierno. Señoras, señores, sean bienvenidos. Estamos comenzando esto que es Rodo Político. Comenzamos. Gracias por estar con nosotros. Qué gusto que estén con nosotros, qué placer que nos acompañen. Regálenos ese poderosísimo dedito arriba, ese like. De igual manera, si está suscrito, se lo agradecemos enormemente. Si no, dele, mire, clica la campanita para que cada vez que haya video el mismo sistema ya le diga que tenemos información. Déjenos sus comentarios. ¿Usted qué opina acerca de estos ataques que hay por parte de la prensa cotidianamente, no? Creo que lo que sí tenemos que señalar es que el presidente de la República, con estas mañaneras, con esta información, con este día a día, estar informando a la gente, estar de frente en las cuestiones gubernamentales y en ocasiones hasta personales por los ataques que se han dado, no solamente para el presidente, sino para la familia, hablan precisamente de una animadversión, de ataques directos por parte de la oposición que están matizados o maquillados por periodistas, por empresas que dejaron de recibir millones y millones de pesos en este sexenio. Pues señoras y señores, les platico a usted, mi gente, mi familia, que este sátrapa cínico y descarado, le voy a platicar cuál es la razón por la que Joaquín López Dóriga, de verdad, tiene ese sentimiento negativo en contra de Andrés Manuel López Obrador. Le platico a usted rápidamente. Ahí le va, mire. El periodista Julio C. Roa reveló en su canal de YouTube que el periodista Joaquín López Dóriga durante el gobierno del PAN o los gobiernos del PAN y del PRI recibió cantidades millonarias por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social. Recientemente se hizo pública la información de que el periodista recibió casi 300 millones de pesos a través de sus empresas en el sexenio, solamente en el de Peña Nieto. Sin embargo, este periodista reveló nueva información sobre los pagos que le hacía el IMSS al columnista de El Financiero, El Milenio y hasta hace un tiempo el que fuera conductor de Televisa, hace algunos añitos. El IMSS, oiga, gastaba miles de millones de pesos en publicidad y ahora se sabe que ese dinero llegaba a las cuentas de algunos periodistas. Desde el 2007, la empresa de López Dóriga o las empresas de Joaquín López Dóriga empezaron a recibir recursos públicos. El primer pago que se registró fue de 5 millones de pesos. Una muy buena cantidad, ¿no? 5 millones de pesos. El último pago en el 2018 también fue por una cantidad de 5 millones de pesos. Pero del 2007 al 2018, el periodista López Dóriga recibió casi 70 millones de pesos, promedio 6 millones de pesitos al mes, solamente por parte del IMSS. El IMSS pagaba millones al periodista
para que tuviera entrevistados de forma cómoda los entonces directores José Antonio González Anaya y su sucesor Miquel Arreola. Pagaron para tener una cobertura favorable y no denunciar la mala calidad y las carencias del IMSS, y se sobornaba al periodista o se arreglaban con el periodista para aplaudir al director en turno. Entonces uno se da cuenta, señoras y señores, de cómo estaban esas situaciones. Con la crisis sanitaria en México, con esto que se vino de la pandemia, ha quedado expuesto el abandono del sistema de salud durante estos gobiernos del PRIAN. Solo se inauguraban las fachadas de los hospitales, después se quedaban en el puro cascarón. Le platico rápidamente que sin duda López Dóriga, para muchos, lo dijo Roa, es un mercenario de la información y un oportunista que ha vivido del erario público. ¿Qué hubiese pasado si en lugar de gastar miles de millones de pesos en publicidad, en realidad se hubieran invertido en contratar pues al personal médico, en medicamentos, en realmente terminar los hospitales? Lo vimos en muchas partes de la República Mexicana, estados como Zacatecas, Aguascalientes, en fin, hay muchos lugares en donde se inauguraban obras y se quedaban los puros cascarones. ¿Por qué se lo digo? Porque a mí me tocó ver. Me tocó vivir esa situación de cómo ya estaba inaugurado un hospital importantísimo en una ciudad y resulta ser que pasaba un sexenio y ahí seguía la pura obra negra, pasaba otro sexenio y nada. Hasta ahora, con el presidente López Obrador, muchos de esos hospitales se rescataron. Pero no solamente es eso. Este señor López Dóriga, este comunicador, voy a recordar una nota que data desde el 2015. Se la voy a presentar para que usted se dé una idea de todos los escándalos que ha tenido en cuestiones de corrupción. Joaquín López Dóriga, quien escribía para Milenio, publicaba el aforismo bajo el seudónimo de Florestán. Decía lo siguiente: el viernes, frente a las versiones de que sus días como conductor del noticiero estelar de Televisa estaban contados por la denuncia de extorsión contra su esposa y la acusación que quiso chantajear a María Asunción Aramburuzabala, una de las empresarias más importantes de México, escribió burlón y desafiante: los que hay que, en su miseria humana, andan por la vida repartiendo falsos certificados de defunción. Para el buen entendedor, López Dóriga aseguró que a él su patrón lo respaldaba. El primer revire de López Dóriga vino en proceso en la pluma de Genaro Villamil, un reportaje en el que tituló Los negocios de López Dóriga. Describió cómo a través de empresas el conductor y su esposa recibieron contratos de gobiernos federales, estatales, entre el 2001 y 2005 por casi, escuche usted, 240 millones de pesos. Hablo de entrevistas que fueron pagadas por políticos y comentarios que en ambos casos son equivalentes a el papel de estas gacetas o de propaganda. Disfrazaba información este señor López Dóriga y dijo que un cheque que mostró a Villamil era falso, pero no desmintió el resto del contenido. Quiso descalificar a través de un documento la acusación directa y tampoco es cierto. Tampoco desmintió la acusación de que haya amenazado y buscado chantajear a esta señora Aramburuzabala. Este tema sobre dimes y diretes no se refiere a un diferendo entre periodistas, tampoco se trata de un periodista. El asunto no es egocéntrico, simple y sencillamente el conductor de Televisa se le sabe que por sus empresas inmobiliarias de comunicación hacían y deshacían con los gobiernos y a final de cuentas se sentían intocables. Así de sencillo. Ese famoso teacher se sentía, pero miren, que nadie lo podía tocar. Lo hemos visto cómo es visceral, lo hemos visto cómo se va directamente contra el presidente y luego saca una nota positiva y luego le vuelve a tirar. Vamos a ver esto en donde escribía, dice lo siguiente: en privado viene la pobreza franciscana de AMLO. Se acabó lo poco que se daba. Solo habrá recursos para sus obras emblemáticas, sus programas sociales y la sucesión presidencial. Esa fue la columna de López Dóriga para, si no me equivoco, para Milenio, en donde sigue diciendo que son caprichos lo que hace López Obrador y que las necesidades del pueblo las deja de lado. ¿Usted qué opina? Aquí este cartón que sube 4T, me llama mucho la atención. Dice: chilla, gachupín, chilla. Dice: AMLote, malote, regrésame el chayote. Pues sí,
después de estar recibiendo esa cantidad impresionante de dinero, más sus sueldos de los trabajos que tiene en radio, en redes, en televisión ya no, pero sigue estando ahí presente y lo vemos como este hombre se hizo y amasó una fortuna importante. ¿Cuánta cosa no se le sacó incluso con su familia, de que había negocios a nombre de sus familiares y que, como siempre, pues bueno, se eximen, se lavan las manos, dicen que no es cierto, que él es un periodista derecho, hecho y derecho. Joaquín López Dóriga, hace unos días, hablaba precisamente de la denuncia de López Obrador a la Casa Blanca. ¿Qué dijo López Dóriga? La grave denuncia de López Obrador al gobierno de Estados Unidos. Esto es lo que escribí para este martes 26 de julio. La construcción del tramo 5 del Tren Maya se ha convertido en un profundo conflicto entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, en medio del activismo del presidente López Obrador y del silencio indiferente de sus vecinos del corregidor en la Suprema Corte, que no han dicho: este fallo es mío. López Obrador hizo una extensa defensa en la mañanera de ayer de la aplicación de su decreto de seguridad nacional a este proyecto, el Tren Maya, ampliando más el conflicto, lo que parecía imposible, pero él lo logró. Fue cuando argumentó sus motivos para declarar la construcción del Tren Maya como de seguridad nacional y así ignorar el fallo judicial que suspende por tiempo indefinido la construcción de ese tramo 5 del Tren Maya. Apuntó el presidente por qué lo había aplicado: la pérdida de dinero, la dilación en la impartición de justicia y, ojo, el financiamiento del gobierno de Estados Unidos a un grupo mafioso político opositor. Lo que digo yo, por su gravedad, no puede quedar en esa sola mención. De existir, como el presidente López Obrador denunció ayer que existe, ese financiamiento del gobierno de Estados Unidos a sus mafiosos opositores políticos para impedir la construcción de sus proyectos prioritarios, estamos ante una intervención inaceptable de la Casa Blanca que, insisto, no puede quedar así. Intervención que no encaja con los reconocimientos que López Obrador hace de Joe Biden, bueno, amigo y respetuoso, y al mismo tiempo, de acuerdo a esta denuncia, practicante de ese injerencismo en su gestión de gobierno. Y es que, ¿sabe qué? Se contraponen. Y por eso, insisto, es inaceptable las dos versiones e intolerable de ser, como denunció el presidente, la intervención del gobierno de Estados Unidos para financiar a sus mafiosos opositores políticos que se oponen a la construcción y desarrollo de sus obras prioritarias. Ahí está lo que dijo Joaquín López Dóriga acerca precisamente de lo que comentaba el presidente López Obrador. La misma gente le contesta, Le contesta a Joaquín López Dóriga, dice: tú eres brother, don Joaquín, un berg y pum. Bueno, al menos eso dice tu brother Alito Moreno. Dios de mi vida. Pues ya saben que la gente está en todo. Y este tweet de Alberto A dice: no me voy a dejar intimidar, no por menos de 251 millones. Se le han destapado cada cosa a este comunicador. Joaquín López Dóriga. Dice Katsumoto: poca madre tienen, más bien no tienen. Pero el saqueo al país en todas las dependencias, si le siguen buscando, los robos eran a manos llenas. Y ahí lo vemos. Uno pensaría que solamente del área de comunicación social, en los anteriores gobiernos, pero ya vimos los negocios que había en cuestiones de salud, del IMSS, para ir directamente a estas empresas de los comunicadores. Gente como incluso el mismo Roberto Madrazo detrás de empresas disque farmacéuticas que suministraban medicamentos al Seguro Social. Señoras y señores, un cochinero que ha habido desde hace décadas en los gobiernos neoliberales, los gobiernos del PRI y del PAN. Dice: para lo que me importa. Muy bien, mi presidente, usted siga le echando ganas. A final de cuentas, el trabajo que está haciendo Andrés Manuel López Obrador, yo lo vuelvo a reiterar, como todos los de los presidentes, será recordado. Como todos los de los presidentes que han pasado, será señalado. Hay cosas que se están haciendo bien,
Hay situaciones complicadas que están arraigadas desde hace muchísimos años y que por supuesto que son un cáncer, que son difíciles de quitar en nuestro país. La corrupción, el amiguismo, el influyentismo y cuestiones que desde los niveles de abajo, o sea, no crean que es solamente niveles de las altas esferas, desde presidentes municipales, regidores, no se diga dependencias gubernamentales, gobiernos estatales, hasta federales y secretarías, han hecho negocios para, mira, llenarse los bolsillos. ¿Qué cosa, señores? Déjenos su comentario. Muchas gracias por estar con nosotros en este ruedo político. Todos los días tenemos video. Les espero el día de mañana con más información y le agradezco enormemente el poder de su atención y el que haya llegado hasta ese punto del video. Gracias. Gracias. Hasta la próxima.